estos tiempos de valles. Ahora, lo peligroso no es que experimentemos esos valles, sino que permanezcamos allí. Dios quiere sacarnos de ese estancamiento, de ese sentirnos que estamos en el valle y no sabemos cómo salir de ello. El título del sermón de hoy es Exhortación a la perseverancia. Todo discípulo de Jesús puede perseverar al aplicar 4 claves esenciales. Y estas claves esenciales las vamos a estar viendo en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 19 al 25. Acompáñenme allí en sus Biblias digitales, en sus celulares. Y ahí en Hebreos 10, 19 al 25 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque a través de Jesucristo el camino abierto nos ha acercado a ti, Señor. Y mi Dios, yo te suplico que hables a nuestras vidas hoy. Que si alguno de nosotros nos encontramos en ese valle, Señor, o nos sentimos estancados, Señor eterno, o desanimados, o que no sabemos cómo vamos a terminar el año, quizás arrastrando los pies, Señor, que hoy tu palabra y la administración de tu Espíritu Santo a nuestra mente y a nuestro corazón traiga esa exhortación, Señor, nos motive, nos aliente, nos renueve las fuerzas, Señor, para permanecer firmes y perseverar, Señor. En el nombre de Jesús oro esto, Señor, y pido, Padre, que toda distracción, que toda confusión, que toda soñolencia, cualquier cosa que pueda obstaculizar el que podamos comprender tu mensaje, sea quitado fuera, echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La primera clave esencial que encontramos aquí en Hebreos 10, tener una relación cercana con Dios. Y cuando cultivar una relación cercana con Dios. Volvamos a Hebreos 10 y vamos a donde dice: así que, hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo, en otras palabras, a la presencia misma de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos ha abierto a través del velo que fue rasgado, es de su carne, cuando Él dio su vida en aquella cruz, y sumo sacerdote
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El autor de Hebreos nos está diciendo, Cristo completó la obra. Y tenemos esa evidencia en Juan 19:30, donde las últimas palabras de Jesús colgado en ese madero fueron: consumado es, completado es. Y es el cumplimiento de lo que Dios había venido anunciando desde el Antiguo Testamento, fue hecho. Jesús nos redimió, pagando la deuda que correspondía a nosotros a causa de nuestro pecado. Y vemos eso en Isaías 53, 4 al 6, donde Dios había anunciado de antemano esto. Estamos hablando de algunos 700 años antes de Cristo. Ya Dios había comunicado lo que ocurriría. Ciertamente, dice en Isaías 53, 4 al 6, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También a través de su muerte en la cruz, Cristo nos limpió, nos lavó con su sangre preciosa. Y vemos a Dios nuevamente comunicar esto a través de los profetas siglos antes de que Jesús fuera a la cruz. Y vemos esto en Ezequiel 36, 25, donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. También Jesús nos justificó y reconcilió, separándonos para Dios, dándonos la adopción como hijos, la vida eterna como herencia, y cumpliendo con la justicia de Dios para que fuésemos hallados justos delante de Él. Y vemos nuevamente a Dios comunicar de antemano esto en Isaías 53, 10 al 11. Con todo quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El camino para acercarnos a Dios, todos los obstáculos han sido removidos. Dios lo había anunciado que así lo haría. Así que posible para nosotros. Cristo lo hizo posible, siendo Él mismo la puerta y el camino que nos lleva de regreso, de vuelta al Padre. Así que todo lo que era necesario para que pudiésemos relacionarnos y acercar a Cristo por medio de nuestro Salvador, Rey y gran sumo sacerdote Jesucristo. Tenemos libre acceso.
para ir a la presencia de Dios, para acercarnos de manera constante, sin fingimiento, no levantando límites de autoprotección, esas barreras que estamos acostumbrados a levantar en el día a día. Cuando nos acercamos a Dios y la invitación y ese acceso que Cristo ha abierto es para que vengamos, como dice en Hebreos, con corazones sinceros. Que no Dios. Corazones que no temen ser vulnerables con Dios. Y en esa vulnerabilidad, llevando un estilo de vida confesional con Él. Corazones que confían con total certeza en la promesa del perdón de pecados que tenemos en Jesús. Como dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La invitación de Jesús al abrir ese camino es que caminemos, usemos, nos apropiemos de eso que Él nos ha dado para caminar hacia Dios, alejándonos del pecado. No por obligación, sino porque hay un deseo genuino de caminar en santidad de la mano con Dios. Y eso no nace de nosotros, eso es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que no depende de que nosotros nos obliguemos a nosotros mismos, depende de que nosotros nos rindamos y le permitamos a Él obrar en nosotros. Y para eso necesitamos ir a Él, acercarnos a Él. Unos días atrás leía una reflexión de un amigo que él compartió en su página de Facebook. Y en esta reflexión hablaba de los efectos catastróficos de la caída o de la entrada del pecado. Y a nosotros se nos hace difícil comprender la magnitud de esto, porque nosotros no vivimos en el antes del pecado. Nosotros lo único que hemos visto ha sido el después. Sin embargo, Adán había conocido el antes y el después. Él fue testigo ocular de los efectos terribles del pecado. Y él pudo ver ese contraste de lo que había sido antes y de lo que vino como consecuencia del pecado. Él vio cómo la naturaleza cambió. Y creo que el efecto más terrible, el efecto de esa ruptura, de esa comunión con Dios. En el antes del pecado, allí en el Edén, él no había experimentado sufrimiento ni enfermedad, no sabía qué era la muerte. Y él se comunicaba cara a cara con Dios. Él escuchaba su voz, él sabía cuál era el sonido de su voz. Así que, y eso lo pueden en sus casas, cuando tengan una oportunidad, leerlo en Génesis capítulo 2. Ahora, eso fue en el antes, pero cuando entró el pecado, cuando vino la caída, a Adán le tocó ver todo el efecto que tuvo la entrada del pecado. Él vio el dolor, él vio la enfermedad, él vio la muerte, él vio la maldad que estaba proliferándose en la humanidad. Él le tocó ver cómo Caín mató a Abel. También le tocó ver cómo esa naturaleza, los animales y toda la flora se tornó indómita. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3.
Adán vivió más de 900 años viendo esto, viendo el resultado del pecado. Qué difícil debió haber sido para él ese proceso. ¿Cuántas veces, poniéndome yo en los zapatos de Adán, pongámonos un momento, qué difícil debió haber sido para él el ver el antes y el después? ¿Cuántas veces debió haber deseado volver? Tener lo que perdió. ¿Cuántas veces quizás anhelando tener esa comunión con Dios que él había tenido? De verle cara a cara, de escuchar su voz, de verlo pasearse en el Edén. Ahora, Dios en su tan grande e incomprensible gracia y misericordia no permitió que el ser humano permaneciese así. Él proveyó la solución por medio de Jesucristo en la cruz. Y ahora nosotros no estamos quizás como Adán, que quizás miraba atrás al Edén, sino que nosotros miramos hacia adelante, miramos hacia arriba también, mirando hacia esa nueva Jerusalén, esa esperanza que tenemos en Cristo, de algo aún mejor. Ahora, para nosotros, ¿qué nos impide acercarnos a Dios? Ya todo lo que nos impedía ha sido quitado. Estamos creyendo en la suficiencia de la obra de Cristo. Acerquémonos a Dios, dejemos de huir de Él, como lo hicieron Adán y Eva cuando pecaron. Dios nos llama, nada nos impide venir a Él. Perseveremos en acercarnos al Señor. La segunda clave esencial que vemos aquí en Hebreos, que va conectada, todas estas claves van conectadas una con la otra, dependen una de la otra, es que necesitamos mantener la profesión de fe. Vayamos a Hebreos 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La profesión de nuestra esperanza, estas palabras se refieren a nuestra fe. Veamos y notemos que aquí no está hablando acerca de cantidad de fe, sino que está refiriéndose al objeto de nuestra fe. Esto es Cristo y su promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Esa promesa la vemos comunicada en el Antiguo Testamento por medio del profeta Joel. En el capítulo 2 de Joel, versículo 32, vemos a Dios comunicar esta promesa: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13, vemos a Pablo conectar esta promesa que fue anunciada a través del profeta Joel y expande en ella. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí vemos a Pablo conectar esta promesa cumplida y que nos apropiamos de ella y la recibimos por medio de Jesucristo. Y sigue el apóstol Pablo hablando. ¿Por qué?
Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que invocan, porque todo aquel que le invocare, que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y esta es nuestra esperanza, que somos salvos en Cristo por medio de su muerte en la cruz, y que así como Él resucitó a los muertos, nosotros también resucitaremos, pues por medio de su obra salvífica también tenemos vida eterna. Y vemos a Jesús confirmarnos esto. Él le comunica algo a sus discípulos. Y lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 2. Y Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esto no es solamente para sus discípulos quienes los oyeron en ese momento. Esa promesa es para nosotros. Él ha preparado morada para nosotros. La fe comienza con una decisión de aceptar a Jesús, su obra salvífica, que Él murió y resucitó, y sus promesas para el aquí y el ahora y a la eternidad. Ahora, ya hemos entendido de qué se trata esa esperanza y esa profesión de fe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantenernos sin fluctuar en nuestra fe? ¿Cómo podemos mantenernos en esa certeza de lo que se espera y en esa convicción de lo que no se ve, como describe Hebreos 11:1, que es la fe? Es necesario que seamos renovados y que seamos expuestos a la palabra de Dios. Pablo lo comunica en el capítulo 10 de Romanos, versículo 19. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las escrituras nos renuevan nuestra mente. Y el Espíritu Santo va haciendo la obra de ayudarnos a comprender las escrituras, de creerlas, de aplicarlas, haciendo que la palabra de Dios penetre en las profundidades de nuestro corazón. Nos acercamos también a Dios a través de las escrituras. Por eso les decía que estas claves esenciales que vemos aquí en Hebreos están conectadas una con la otra. Y a través de las escrituras vamos conociendo cuál es el carácter de Dios, cuáles son sus atributos. Aprendiendo a diferenciar entre cómo Él nos habla, cómo suena su voz, cómo Él se comunica con nosotros, y aprender a discernir entre cuando es Dios quien nos está hablando y poder diferenciarlo del ruido del mundo, de nuestros propios pensamientos y de los ataques del enemigo, porque el enemigo ataca nuestra mente. Y es necesario que podamos aprender a distinguir la voz de Dios. Y esto, mis amados, es necesario, es vital, alimentarnos de la palabra de Dios para que podamos mantenernos firmes en nuestra esperanza. Tomemos el tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos examine y que nos muestre si nuestra fe está fluctuante o se ha debilitado. Pidámosle que renueve en nosotros el querer
como el hacer de alimentarnos de la palabra de Dios. Y Él lo hará. Y si hay alguien que aún no ha tomado ese paso de fe, de venir a Cristo, de recibirle, el Señor te llama hoy para que pongas su confianza en Él. La tercera clave que el autor de Hebreos nos dice aquí es que necesitamos considerarnos los unos a los otros. Vayamos a Hebreos 10:24. Hebreos 10:24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya hemos visto que necesitamos mantener y cultivar nuestra relación con Dios, acercándonos a Él activamente y constantemente. Además, para perseverar necesitamos mantener nuestra fe sin fluctuar, cultivando la renovación de nuestra mente a través de las Escrituras. Y ambas de estas claves hablan de lo individual. Pero lo individual no es completado y no es suficiente sin lo comunitario. ¿Y por qué es esto? Porque Cristo no solo murió por los individuos, Él murió por la iglesia. A lo largo de su ministerio vemos a Jesús comunicar esto de manera clara. Y vemos un ejemplo de eso en Mateo 22, versículos 37 al 40. Y Él aquí hablando acerca de la ley. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ese amarnos y hacer el bien unos con otros no nace de manera natural de nuestro interior. Eso lo pone Dios en nuestro corazón. Eso es parte de ese fruto del Espíritu. Es ese amor el que nos lleva a ser solidarios unos con otros, ocupándonos, motivándonos unos a otros, exhortándonos. Y esto es parte del perseverar. Necesitamos alentar a otros. Y nosotros también necesitamos ser alentados por otros. No solo para amarnos, sino también para hacer el bien. Porque, mis amados, estamos nadando contra corriente. El mundo que nos rodea, todo lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, todo, y las culturas humanas, todo eso se opone a lo que Dios quiere para nosotros. Se opone a lo que la palabra habla y nos exhorta. Por eso necesitamos esa vida de comunidad. Siendo un solo cuerpo en unidad de amor. Y esto fue tan importante para Jesús que antes de Él ir a la cruz, Él toma un momento para interceder y orar precisamente al Padre por esta petición, pidiéndole al Padre que hiciera esto, orando Él, no tan solo por sus discípulos, sino por nosotros también. Vayamos a Juan 17, 20 al 23. Y Jesús en su oración al Padre dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, como también a mí me has amado. Wow, qué importante es la unidad. Vemos también que los apóstoles siguieron insistiendo y comunicando esto. Si vamos y leemos no tan solo la carta a los hebreos, si leemos todas las cartas que escribió Pablo, también podemos ver esto, esa insistencia en el amor, en la unidad. Pedro también escribe acerca de esto, el apóstol Juan. Y vemos un ejemplo de ello en 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús insistió tanto en esto? ¿Y por qué los apóstoles siguieron insistiendo en esto? Primeramente, porque es el testimonio de la obra salvífica de Cristo y su efecto en nuestras vidas cuando somos uno, cuando nos amamos unos a otros, cuando nos estimulamos en hacer el bien. Segundo, es la provisión de Dios para que podamos permanecer firmes a pesar de las aflicciones que enfrentamos en este mundo. Porque no es si enfrentamos, es que Jesús lo dejó claro, en este mundo vamos a enfrentar aflicción, vamos a enfrentar rechazo, vamos a enfrentar persecución, vamos a enfrentar pérdida, dolor. Y Dios, a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo, provee para que nosotros podamos permanecer firmes aún más en esas circunstancias. Y tercero, y no menos importante, para que su pueblo, su iglesia, sea edificada. Dios hoy nos llama a evaluar nuestra relación con nuestros hermanos, unos con otros. Porque lamentablemente, y en este mundo eso es lo que corre, muchos de nosotros nos hemos limitado a relaciones vacías y superficiales unos con otros. Muchos por la desconfianza, otros por la ofensa o falta de perdón, otros por heridas no procesadas, donde se levantan estas paredes de autodefensa porque tememos a ser heridos, tememos a ser rechazados, tememos a ser juzgados. O por el otro lado, porque estamos reflejando nuestra propia inmadurez emocional en otros. Pero hoy, mis amados, Dios quiere llamarnos a nosotros que somos su pueblo, su iglesia, llamarnos a unidad. Dios desea llevarnos a tener relaciones profundas unos con los otros. Relaciones que se caracterizan por la sinceridad, donde somos genuinos unos con los otros, donde no estamos viviendo de fachadas, donde no estamos con máscaras. El Señor quiere que dejemos de ser niños inmaduros en la fe. Que aprendamos a ser vulnerables no tan solo con Él, sino que aprendamos a ser vulnerables unos con los otros. Donde en esa vulnerabilidad aprendemos a escucharnos, a amarnos, a perdonarnos y a restaurar. Necesitamos tener corazones dispuestos también, no tan solo a escuchar,
no tan solo a ser vulnerables, sino también a recibir el consejo y la corrección amorosa que Dios quiere traer a nuestras vidas a través de nuestros hermanos. Dios es todopoderoso. Y en mi experiencia, mi testimonio con mi encuentro con Cristo, hubo muchas cosas que en el momento Él trajo libertad y me libertó de esas cosas. Otras fueron procesos. Y muchos de esos procesos requirieron el acompañamiento de hermanos en la fe para que yo pudiera experimentar la libertad que Dios tenía para mí. Así que hoy, mis amados, y eso es para mí también, busquemos salir de las relaciones superficiales y tengamos relaciones profundas unos con los otros para que podamos crecer en la perseverancia y sostenernos unos a los otros en los momentos buenos y en los momentos difíciles. La última clave que el autor de Hebreos nos enseña aquí es que necesitamos reunirnos como hermanos y familia de Dios. Vayamos a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y vamos a hablar aquí un poco del contexto. El autor de Hebreos obviamente está escribiendo a los hebreos, a los creyentes hebreos. Y estos creyentes habían experimentado una ola terrible de persecución. Y muchos de ellos se esparcieron. Y si quieren leer más de esto, lo pueden leer en el capítulo 8 del libro de los Hechos, que ocurre también en el tiempo que Esteban es apedreado. También estaban cerca de ver el cumplimiento de lo que había profetizado Jesús que ocurriría. ¿Y qué era eso? La destrucción del templo y de Jerusalén, que ocurrió 70 años después de Cristo. Y esto por causa de un ataque que fue liderado por un general romano llamado Tito. Y eso fue en respuesta de las revueltas que estaban ocurriendo en Israel, específicamente en Jerusalén. Así que ellos habían experimentado persecución. Pronto ocurriría el cumplimiento de la destrucción del templo. Así que, teniendo este texto, entendemos por qué el autor de esta carta a los hebreos está insistiendo en que se congreguen. Era de suma importancia para estos creyentes que permaneciesen firmes y perseverantes. Las aflicciones pueden llevar al desánimo, y ante el desánimo, la reacción de nuestra humanidad pecaminosa es que cuando estamos desanimados, nos alejamos, nos retraemos de Dios y de los hermanos. Así que para el público inmediato, que eran estos creyentes hebreos, el llamado era: vuelvan a congregarse. No dejen de hacerlo aún ante los retos y dificultades que les rodean. Y para seguir yendo un poco más profundo en esto, vamos a ver cómo describe el libro de los Hechos a los primeros creyentes, a lo que llamamos la iglesia primitiva. Allí en Hechos capítulo 2 vamos a estar leyendo el versículo 42 y los versículos 44 al 47. Y esta es la descripción que Lucas, el autor de los Hechos, está dando
de estos primeros creyentes. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora podemos entender por qué el autor de Hebreos está insistiendo a estos creyentes que vuelvan a congregarse y que no dejen de reunirse. Porque era necesario para que pudieran perseverar en la mutua edificación, en la proclamación del Evangelio y para que pudieran seguir moviéndose en la buena voluntad de Dios. El congregarse, y esto es algo que quizás a nosotros se nos hace difícil entender, es parte del don de Dios. Es un privilegio, es una bendición que nos podamos congregar. Lamentablemente, y nuevamente esto lo vemos mucho por la influencia que vemos en el mundo, en esta sociedad. Muchos de nosotros vemos cómo fueron los primeros creyentes, esta descripción que acabamos de leer en Hechos, y no creemos que eso nos aplique a nosotros. O sea, no creemos que nosotros podamos tener eso, llegar a ser como esos creyentes. Y esto se debe a que, por un lado, hemos reducido el concepto de congregarnos a una simple reunión social, con personas con las cuales nuevamente nos estamos relacionando superficialmente, viendo el congregarnos como cumplir con una lista de asistencia. ¿Verdad? Wow, el pastor me vio, vine. O bueno, nos imaginamos al Señor con una lista y marcando quién vino. Vino fulano, sutano, qué bueno. Vi, asistieron, presente. Pero eso no es el congregarnos. No es para eso. Y eso es por un lado. Y esos son los conceptos que hemos aprendido que Dios quiere que desaprendamos. Por el otro, son los afanes de este plano terrenal. Las preocupaciones que nos mantienen distraídos. Estamos afligidos con la carga del trabajo, los estudios, las metas y sueños que tenemos, que eso no está mal. Pero en ocasiones, cuando esas cosas son más importantes, nos distraen. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el efecto de estas dos fuerzas que están atacándonos? Es que nos dejamos de congregar con los hermanos, pero empezamos a congregarnos con nuestros temores, con nuestras preocupaciones, con nuestras inseguridades, con personas que no nos edifican ni nos estimulan a permanecer en la fe. Nos congregamos con nuestros ídolos, con adicciones, y entonces empezamos a ser susceptibles a falsas doctrinas, al desánimo, a la pereza, a las mentiras que el enemigo quiere que creamos. Y la manera de combatir esto es precisamente reuniéndonos, congregándonos con la familia de Dios. Es en la congregación de los santos que somos ayudados a entender
que esto que nosotros hacemos, no tan solo los domingos, no se trata solamente de los domingos, cuando estudiamos la palabra juntos en estudios bíblicos y discipulado, cuando nos llamamos, mira, te invito a tomar un café o te invito a mi casa, todo eso es parte del congregarnos, ser uno, reunirnos. Entendemos que es un regalo, especialmente, por lo menos para mí, siendo inmigrante en un lugar que es completamente diferente al país de donde yo vengo. Para mí, aquí ha sido donde yo he podido verdaderamente comprender qué regalo tan hermoso es ser parte del cuerpo de Cristo, tener una familia de fe. Y cuando entendemos esto, entonces podemos captar que Dios tiene ciertas promesas para nosotros, bendiciones que nos quiere dar, pero que Él las tiene disponibles cuando nos congregamos. Por ejemplo, y no vamos a leer todos estos pasajes, pero para que sepan esto, Carmencita no se lo sacó de la manga, sino para que lo puedan ver ustedes y comprobarlo en las Escrituras. Por ejemplo, la mutua edificación, lo vemos en Romanos 14, 19. Que en medio de nuestra alabanza como pueblo, el Señor se hace presente. Eso lo vemos en Salmos 22, 3. Que Él envía bendición y vida eterna. Eso fue una cita que nos dio esta mañana Débora durante la oración de bienvenida. Y eso lo vemos en Salmos 133. Que en la congregación de los santos Él nos ayudará a crecer y que mostrará su amor a nosotros por medio de nuestra familia de fe. Lo vemos en Filipenses 2, 1 al 3. El congregarnos también provee el espacio para participar del discernimiento comunitario, del estudio de las Escrituras, de la intercesión en oración los unos por los otros, del partimiento del pan, de poder reír con los que ríen y llorar con los que lloran y sostenernos los unos a los otros. Es en la comunión con los hermanos que podemos escuchar cómo Dios está obrando en mi hermano y cumpliendo sus promesas en la vida de él. Y eso me ayuda a mí cuando yo escucho ese testimonio, porque me ayuda a permanecer firme en que si Dios está obrando en mi hermano, Dios está obrando también en mí. Dios ha cumplido esa promesa en mi hermano, Dios va a cumplir su promesa en mí. Y eso nos ayuda a permanecer firmes. Al reunirnos como cuerpo de Cristo, como el pueblo de Dios, el Señor nos prepara para llevar el evangelio, para enseñar y compartir con otros su palabra, para poner manos a la obra en testificar de Cristo a los que no le han conocido. No tan solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida, con nuestras acciones, porque nos estimulamos los unos a los otros a hacer el bien. Y Pablo lo describe de manera muy profunda en Efesios 4, 12 al 13. Que en la comunión de los santos, cuando nos reunimos como pueblo, en esa reunión nos reunimos a fin de ser perfeccionados, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por último, cuando nos reunimos, también somos recordados que nuestra patria y hogar no es aquí, sino en el cielo, en tierra nueva, cielo nuevo, con Cristo por la eternidad. Que aunque vivimos en este mundo, no somos parte de Él, sino que somos parte de la familia de Dios y de su reino, como lo habla Pablo en Efesios 2:19.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. En la comunión de los santos permanecemos firmes y somos recordados cuál es nuestra identidad en Cristo. En un mundo que está lleno de confusión con respecto a identidad. No dejemos de reunirnos, mis amados. No sucumbamos al desánimo ni a las excusas. Examinemos qué nos está privando de apropiarnos del regalo de el congregarnos. Pidamos al Señor que nos ayude a hacer los ajustes necesarios. En ocasiones quizás sean riesgos de fe que Él nos está invitando a tomar. Que Él nos ayude a hacerlo, para que podamos disfrutar de la bendición de reunirnos como pueblo y familia de Dios, perseverando juntos en la profesión de nuestra esperanza. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque a través de Jesucristo abierto y nos podemos acercar a ti, Señor. Padre, confieso delante de ti, Señor, que aunque sé que el camino está abierto, en ocasiones, Señor, no me he acercado a ti. En ocasiones he sentido culpa, vergüenza y me he escondido de ti, Señor. O en otras ocasiones simplemente he tenido coraje, Señor, contigo, y en vez de procesarlo contigo, lo que he hecho es evadirte, Señor, perdóname. No quiero despreciar el camino que ha sido abierto a precio de sangre, de la sangre de Jesucristo. Por eso, Señor, me acerco hoy a ti, pidiéndote, Señor, ayúdame, ayúdanos, Señor,